bendecido día. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y la oportunidad que nos concede de poder estar compartiendo un día más en este programa, La Delicia del Maná en Familia. Hoy vamos a estar compartiendo el Salmo 7, la palabra del Salmo 7. Dice la palabra del Señor: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Cuántos no confiamos en Dios? Amén. Aleluya. Bendita sea la palabra. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto y si hay en mis manos iniquidad y si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncele. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Mira tú qué convicción aquí la del salmista David. Qué valentía la de él de pedirle a Dios que lo juzgara. Dice: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Es decir, que él sabía en la justicia y en la integridad que él andaba delante de Dios cuando él le pide a Dios que lo juzgue sobre eso. Él pidiéndole a Dios que juzgara realmente si era un hombre íntegro y si era un hombre justo. Qué coraje y qué valores de David de pedirle esto a Dios. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. A veces cometemos una falta, pero no queremos lidiar con las consecuencias. Entonces, a veces tenemos que, después que nos arrepentimos, porque pensamos cuando nos arrepentimos, ya no tenemos que tenemos que hacerle frente al error que cometimos. Y hay que tener presente, hay que tener en cuenta que siempre que cometamos una falta, aunque Dios nos perdone, siempre vamos a tener que asumir las consecuencias por nuestro pecado, por nuestras faltas. Y como tú bien decías, es de valientes el primero a poner delante a Dios para que Dios sea quien nos juzgue. De hecho, y también es de sabio, es de inteligente, porque Dios siempre nos va a juzgar mejor que los hombres. Aunque Dios nos castigue porque somos sus hijos, aunque Dios como dice, nos corrija con vara, Dios siempre lo va a hacer con mucho más amor y con mucha más piedad y misericordia que los hombres. Entonces yo creo, ¿no? Conforme a las Escrituras, que es más sabio aceptar la mano de que venga la mano de Dios sobre nosotros, ya sea para misericordia, ya sea para juicio, amén, ya sea para bendecirnos, para lo que sea, pero que sea Dios. El buen padre corrige. ¿Por qué? Porque la corrección nos enseña, la corrección nos instruye. Entonces es necesario, ¿ves? Muchas veces la corrección en la persona, en el hombre. Y cuanto más cuando viene de Dios, que nos enseña y nos corrige para poder andar en justicia e integridad, como pedía David aquí al Señor, que lo juzgara en cuanto a eso. Pues fíjate que él aquí se refiere, si en el versículo 4 dice: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo.
persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Él le estaba pidiendo decir, si yo he cometido falta, he cometido algún error, bueno, que yo sea juzgado sobre lo que he cometido. Entonces él le pide que juzgara a Dios, ¿ya?, su justicia y su integridad. ¿Qué valores de David? Por eso la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Es que él sabía las manos de quién se estaba poniendo. Amén. De hecho hay un salmo por ahí, no recuerdo ahora cuál es, pero que él se lo dice, el Señor se lo dice. Primero ruega a Dios con misericordia. No, mentira, perdón. Es en una de las historias en el libro de Samuel, donde va un profeta y lo confronta a David. Sí. Y el mismo profeta le dice, David, elige, ¿qué quiere que te juzgue? Si los hombros, Dios. Y él, fíjate, dice la Biblia que él lo pensó. Porque dice que primero él dijo que los hombres. Porque sabía, entiende, que Dios estaba irado con él. Pero después dice que lo pensó, lo meditó y dijo, no, mejor que me juzgue Dios. Y no los hombres. Porque Dios me va a juzgar con misericordia, él lo sabía. El hombre no tiene misericordia. Dice acá, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. ¿Eh? Ahí está, ¿ves? Dios es un juez justo. ¿Ves? Porque quizás las personas puedan sobornar un juez en una corte, pero del justo juicio de Dios nadie se libra, porque en Dios no hay cohecho, dice la palabra de Dios. Es decir, delante de Dios, Dios va a juzgar a todos por igual, porque Él es un Dios. Su camino y según su corazón, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces que Dios lo juzga. Y entonces por eso debemos de siempre cuidar de andar en integridad y en fidelidad delante de Dios, como andaba en justicia y integridad el salmista David. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que la impiedad, Dios está airado a diario con la impiedad, con el impío, con el que hace maldad, con el que anda en rebelión, con el que hace iniquidades, con la perversidad. Dios a diario, dice la palabra, está airado con ese tipo de personas, porque Él nos ha llamado a hacer lo bueno. Como dice las Escrituras, que todo aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Nosotros estamos llamados a hacer lo bueno día a día, hacer el bien. Ese es el legado que Cristo nos dejó a nosotros. Y es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros andemos en verdad y en justicia y en integridad. Que hagamos el bien siempre. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Es decir, que la misma maldad del hombre es quien lo lleva a la muerte. Es su misma maldad quien lo lleva a ese camino de muerte. El mismo hombre con su maldad y su iniquidad es quien camina hacia ese destino, hacia ese camino. Porque Dios nos muestra dos caminos. Ahora, cada cual somos responsables del camino que escogemos. Entonces creo que lo más sabio es andar por el camino del bien. Amén. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Como la mujer cuando está en su proceso, ¿sí?, que está embarazada. Porque todo, dice la palabra, tiene su tiempo. Una mujer cuando está embarazada, ¿cuándo es que da luz? Los 9 meses. A los 9 meses. ¿Sí? Es decir, que es un tiempo de procesamiento donde está la formación
del niño. Y dice aquí las La escrituras, mentira también se va gestando poco a poco. amén, dice aquí que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es decir, que el impío lo que está lleno es de eso. Es de eso. ¿Ves? Lo que porta adentro, lo que él está formando, es iniquidad y es maldad. Maldad. ¿Ves? Y eso lo único que va a dar a luz, cuando salga a la luz, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo un día tiene que salir a la luz. Y Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todas las cosas, amén, están Amén. desnudas delante de Dios. Desnuda delante del Señor. Y entonces, Ese eso. escudriña la mente y el corazón. Amén. Y entonces eso es lo que va a dar a luz. Esa maldad, ¿entiendes? Eso, esa preñez que tiene, como dice aquí las escrituras, esa preñez de iniquidad, dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Es decir, que la misma persona haciendo su maldad, lo único que está cavando Es su propia tumba. es su propia muerte. Fue lo que le pasó, que le preparó a Mardoqueo la horca. Amán. Amán, gloria a Dios. Amán preparó una horca para Mardoqueo. En su maldad, en su iniquidad, preparó una horca para que ahorcaran a Mardoqueo. Y al final, con la misma horca que él preparó para que ahorcaran a Mardoqueo, fue la que fue el ahorcado. Y él mismo fue quien preparó su muerte. ¿Por qué? Por andar en maldad y en iniquidad. Es decir, su iniquidad va a volver sobre su cabeza. Eso es como un boomerang. Las personas que andan en maldad creen que no van a pagar consecuencias por el mal que están haciendo. Entonces luchemos por el bien, para cuando tiremos ese boomerang, regrese sobre nosotros el bien, que es lo saludable, y no el mal. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Así que siempre cuando andemos buscando el bien, nuestra alabanza va a estar de continuo en nuestra boca. Alabanza que le demos a nuestro Dios. Y va a ser recibida ante los ojos de Dios con olor fragante. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo el salmista David estaba vindicándose delante de Dios, en defendiendo, porque vindicar es defender a favor de alguien contra una acusación o calumnia. Se estaba vindicando delante de Dios. Vindicar es defender a favor de alguien contra una acusación o calumnia. Es decir, es defenderte. Sí, debe hacer el papel Sí. de ser un abogado, algo así. Una persona Sí. que Él defendía, dice limpiar de sospecha, acusación o duda. Limpiar de sospecha, acusación o duda. Es decir, como que él quería limpiar su imagen, limpiar su delante de Dios. Sí. El contexto aquí lo que nos enseña es, ¿ves? Se refiere al acto de recuperar lo perdido, si él había cometido algún error, ¿ves? Delante de Dios él está mostrando, pidiéndole a Dios, júzgame por mi justicia y mi integridad. Si he cometido una falta, si he cometido un error, júzgame por mi falta y por mi error. Fíjate si era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, como dice las Escrituras. A pesar de que fue un hombre en su humanidad que cometió faltas, que cometió errores, como todo ser humano que comete faltas y errores. Pero como he dicho en reiteradas ocasiones, no es cometer el error, sino es arrepentirte del error que estás haciendo. ¿Y dónde está el pecado? En hacer práctica del mismo error. ¿Ves? Es practicar. no pelear contra eso. Claro. Luchar contra eso para vencerlo. David tenía plenamente, vemos aquí, su confianza en Dios.
Y él pedía a Dios que le salvara de los que lo perseguían, dice, de los que me persiguen, y líbrame. Lo refiere aquí en el primer versículo, versículo 1 y 2. Sabemos que nuestra lucha nos enseña la palabra que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, las tinieblas, las regiones celestes de maldad. Esa es nuestra batalla, nuestra lucha. Dice en Primera de Pedro 5:8. Si alguno me ayuda, 5:8. Y otro que busque 2 de Corintios 2:11. Voy a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 5:8 y 2 de Corintios 2:11. Dice 2 Corintios 2:11. Espérate, Primera de Pedro 5:8, vamos a ver. Dice, Después. sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro adversario el diablo está constantemente persiguiéndonos para ver dónde caemos, dónde usted cae. ¿Ves? Entonces por eso debemos ser sobrios. Debemos de ser sobrios y debemos de velar. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que cuidarnos. 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. ¿Ves? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Por eso la palabra nos enseña que seamos sobrios y velemos. El enemigo de esa manera no puede tomar ventaja contra usted. Pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. No puedes ignorar las maquinaciones del enemigo. Donde quiera que usted llegue como luz, usted llegó a alumbrar en medio de este mundo de tinieblas. Entonces usted tiene que, todo momento, no ignorar la maquinación del enemigo. Porque siempre va a buscar por dónde Claro, atacarme. va a buscar por dónde, a dónde hacerte caer. Y siempre va a buscar lo que más te gusta. O donde él Amén. sabe que es un área en tu vida donde eres débil. Él va a buscar atacarte por ahí. Entonces, ser sobrios y velar. Gloria a Dios. El salmista David también hablaba aquí. Mucho se refería, dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Cómo él buscaba proteger su alma. Nosotros debemos también de cuidar, proteger siempre el alma. Porque en el alma es donde se acumulan los sentimientos, las emociones. Y eso, nosotros, la conciencia del hombre, ¿ve? Los deseos, en todo, en el alma, se acumulan todas esas cosas. Y nosotros debemos de cuidar de no contaminar esas cosas, ¿ves? Dice la palabra en hebreo, alma es nepesh. Es el significado de la palabra en el hebreo, nepesh. Entonces, el salmista David le pedía a Dios que lo cuidara de sus enemigos, no va a hacer que desgarrara como león su alma. ¿Eh? Como un león cuando caza su presa. Entonces por eso debemos de cuidar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra conciencia, debemos de cuidarlas día a día para no ser presa del enemigo. Dice la palabra que el alma, dice, puede llorar. Jeremías 13:17, Hebreos 4:12. Búsqueme otro Hebreos 4:12. Sí, Jeremías 13:17, Hebreos 4:12. El 13:17 dice: mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo.
Hebreos 4:12. ¿No leo Hebreos 4:12? Sí, léelo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eh? Entonces, nos enseña ahí la palabra, que el alma y el espíritu tienen que estar separados. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, no podemos estarlo mezclando con lo espiritual. Más constante. Con más de 2 filos. Espada de 2 filos, dice. Es decir, que tiene que estar separado el alma y el espíritu. Porque muchas veces actuamos bajo nuestras emociones, bajo nuestros deseos. ¿Por qué? Porque son sentimientos del alma, bajo nuestra conciencia, lo que pensamos. Entonces no consultamos a Dios en nuestro actuar. Y es donde entonces vienen las consecuencias. Y es donde entonces podemos abrir puertas al enemigo a que nos desgarre como león. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Entonces debemos de cuidar nuestras emociones. Cuidar nuestra alma con lo que es nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestra conciencia. Debemos de cuidarla. ¿Para qué? Para no caer y entonces poder decir como dijo el salmista David: júzgame según mi justicia y mi integridad. Buscamos hacer siempre el bien, podemos pararnos así delante de Dios y decirle: Padre, júzgame según mi justicia y mi integridad. Qué coraje y qué valor es de David.